Buenos días a todos. Un gusto tenerlos aquí nuevamente en este ciclo de charlas de Liquid Access. Y hoy tenemos algo bien entretenido. Hemos tenido bastante repercusiones a nivel de noticias, ¿cierto? A nivel político, más que nada a nivel social, ¿cierto? De todo este tipo de caso escucha, ¿cierto? El caso de Luis Hermosilla, las cosas que se han destapado, el caso Lencería, que ya fue un poco más antiguo, pero que fue bastante bullado, ¿cierto? El caso Facto, que es una arista propiamente tal del, del caso Escuchas. Por lo tanto, tenemos temas bastante entretenidos sobre los cuales, más allá de lo que es el delito de corrupción, el fisco ha decidido incorporarse en las querellas por delitos tributarios. Entonces se ve bastante entretenido este asunto, básicamente porque no nace el tema digamos. Entonces se ve bastante interesante. Juan Pablo Cabá, que es un excelente abogado, ya dedicado a la tributaria hace bastante tiempo, él ya nos, nos va a deleitar aquí junto a Luis Marín, que es otro excelente abogado, ¿cierto? Van a comentar la parte tributaria de todos estos casos. Voy a cerrar al final con un pequeño acápite, ya que me dedico al peritaje de lavado de activos. Más que nada, básicamente a comentar un poco las acusaciones de lavado de activos de estos mismos casos y ver cómo se podrían, en el fondo, aterrizar dentro del proceso penal. Así que, pucha, bienvenidos. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Luis, por esta exposición. Y los dejo. La audiencia es suya. Ok, muchas gracias, Víctor. Bueno, siguiendo un poco la misión del INCETAX de democratizar el conocimiento tributario, y con Juan Pablo nos entusiasmamos hace un rato de que había que hacer una pequeña charla y comentar un poco estos casos tan bullados que van a tener repercusiones. Los casos que vamos a ver hoy día son solamente tres: el caso Lencería, el caso Factop y el caso Escuchas. Primero parto yo, luego sigue Juan Pablo y al final termina Víctor, para que se acuerde. Vale. Vamos a ver el tema. ¿Por qué tiene importancia en materia tributaria y corporativa estos tres casos, señores? La razón es súper simple. Es porque, en mi opinión personal, va a traer consecuencias en el compliance tributario y corporativo, tanto de las organizaciones sin fines de lucro, de las sociedades, de los directorios, de las personas. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene es tan grande como lo que fue el caso Penta. Es una bola de nieve que, ojo, aún no para, está todavía explotando y no sabemos hasta dónde va a llegar. Ahí tiene una foto un poco de las personas que están involucradas en estos casos. Analizaremos solamente la parte de los delitos tributarios potenciales y la parte corporativa y su compliance. No vamos a entrar en mucho detalle respecto a los otros delitos, que se lo dejamos obviamente a los penalistas y a la fiscalía. Nosotros vamos a ver un poco la parte que nos interesa como asociación gremial, que es la parte tributaria y corporativa. Vamos en detalle al caso Lencerías. Primero, el caso Lencería, tengan presente que es una derivación del caso Fundaciones. El caso Fundaciones es el caso matriz, es un caso que se da a nivel nacional, es un caso que afecta a 40 fundaciones o corporaciones sin fines de lucro y está centrado en el tema de la malversación de fondos públicos. ¿Por qué? Porque estos recursos que estaban destinados a estas organizaciones sin fines de lucro se supone que eran para proyectos sociales, pero ellos fueron utilizados para distintos fines personales ilícitos que son los que derivaron en estos casos penales. Veamos una pequeña cronología del caso. Primero, en junio del 2023, viene el estallido del escándalo, donde se revelan el uso de fondos indebidos por parte de la Fundación ENTI, que está vinculada a Camila Polisi. El monto, para que ustedes se den cuenta, no es mucho. El monto se transfirió en 250 millones de pesos desde el GORE de Biobío para proyectos no ejecutados correctamente. El GORE es el gobierno regional de Biobío. Ya es un organismo público, por lo tanto, fondos públicos a organismos privados. En julio de 2023 aparecen los audios del tema de Camila Polisi, donde se discute la manipulación de los fondos, la compra indebida, incluyendo las lencerías, que
Estas conversaciones con Sebastián Polanco y Matías Godoy revelan un tema de corrupción. En noviembre del 2023 vienen las formalizaciones y las medidas cautelares, donde Camila Polisi y otros formalizados por estafa, falsificación de documentos y lavado de activos. Se impone arresto domiciliario total y arraigo nacional. El Ministerio de Justicia está solicitando, respecto a la Fundación ENTI, por irregularidades y otros elementos, que sea disuelta. Y el Consejo de Defensa del Estado ha presentado querellas en contra de estas fundaciones y está investigando el tema de la corrupción a nivel global, no solamente a nivel específico. Y aquí viene un dato muy importante. Hasta la fecha, y por eso no puedo encontrar la querella, Juan Pablo, el Servicio de Impuesto Interno no ha presentado una querella particular por delitos tributarios en contra del caso de Lencerías. ¿Quiénes están implicados en todos estos casos? Están implicados funcionarios públicos, GORE, están implicados los directivos de las fundaciones, personas jurídicas y organismos sin fines de lucro, y también privados, y terceros, contratistas y otros más. Hay muchos vínculos con proveedores y facilitadores de transacciones que están irregulares. Recuerden que cuando uno presenta, la fundación presenta un proyecto, hay gente que va detrás acompañando estos proyectos y haciendo intermediarios. Esas personas también están siendo investigadas. Tengan presente, y esto es lo que nos importa también a nosotros como acción gremial, y a todos ustedes, tengan presente que los delitos tributarios establecidos en el Código Tributario tienen una forma de persecución penal muy específica. ¿Por qué? Porque la titularidad de la acción penal corresponde al director del Servicio de Impuesto Interno. Él decide si ejerce o no la acción penal. Por lo cual, si el Servicio de Impuesto Interno no ejerce la acción penal, no se constituiría un delito tributario. Podría ser otra cosa, podría ser civil, podría ser falta, podría ser multa, pero no sería un delito tributario. No voy a entrar en la discusión dogmática de que si le corresponde o no a la fiscalía, eso es un tema que se tiene que verlo afuera, es un tema que lo tienen que ver los legisladores. A nosotros lo que nos importa es que en este minuto la acción penal corresponde al Servicio de Impuesto Interno, por lo cual en el caso de Lencería no se ha ejercido. ¿Cuáles son los elementos del tipo penal en materia tributaria y qué es lo que importa para nosotros, para todos estos casos que estamos analizando? Primero, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Lo que se protege es el patrimonio del fisco, el orden público económico, y en particular la caja del fisco, porque obviamente sacar fondos al fisco es sacar fondos a todos los chilenos. ¿Cuál es la acción? La acción generalmente son acciones de violaciones dolosas y obligaciones a obligaciones tributarias. Es decir, hay acciones destinadas a producir fraudes tributarios. Es un tipo subjetivo, ¿por qué? Porque requiere un dolo, y un dolo especial, no cualquier tipo de dolo, es un dolo que tiene que ser probado, es un dolo que implica malicia, es un dolo que implica que sea a sabiendas, y hay una atribución del dolo, el cual debe ser probado por el acusador fiscal. Esto es muy determinante para que los fiscales tienen que probar este dolo, porque si no existe el dolo, no se va a configurar el delito tributario. Además, otros autores agregan que hay un cuarto elemento que siempre tiene que haber un delito de resultado, es decir, tiene que producir un perjuicio fiscal. Y eso es un tema que vamos a conversar un poco al final, las preguntas y las conclusiones, en el cual si desaparece el perjuicio fiscal, técnicamente podría desaparecer el delito tributario. ¿Cuál fue la forma de comisión de estos delitos? A nivel global, porque ustedes tengan presente, tenemos que hubo particulares, fundaciones, personas naturales y otros, que engañan a funcionarios públicos, al gobierno regional, el GORE, sin acuerdo entre ellos. Eso es una forma de comisión que ocurrió. La segunda, particular, engañan a funcionarios públicos y al gobierno regional, pero por medio de funcionarios que intervienen, pero no necesariamente con acuerdo. Y la tercera forma de comisión es particulares concertados con funcionarios públicos y, en definitiva, con el gobierno regional, GORE, y con acuerdo produce un daño fiscal. Esas son las tres formas que se ocuparon a nivel nacional. El caso convenio o fundaciones, como ustedes quieran llamarlo, es un caso que hasta ahora ya se habla de 90.000 millones defraudados. Y eso es lo que se está haciendo investigado y veremos los resultados al final de las querellas. El subcaso que nos toca hoy día es el caso de Lencería. ¿Por qué? Porque en este caso específicamente se analiza y se
la compra de productos de lencería con fondos públicos asignados a la fundación. De hecho, esa fue la razón por la cual se produce el escándalo y salta un poco a la vista, donde se desviaron recursos destinados a programas de inclusión social para adquirir artículos de lujo, lencería fina. De ahí viene el nombre mediático de caso Lencerías. Las fiscalías no ocupan este nombre, pero la verdad es que a nivel comunicacional todo el mundo lo conoce como el caso Lencerías. Está implicada la fundación en ti, y esta fundación, tenga presente esto, que esto es una opinión de lo que yo estaba viendo en la investigación que tiene el fiscal, habría emitido boletas y facturas falsas para justificar gastos con fondos públicos, respecto a los cuales, y así cito a la fiscal, creemos que el Servicio de Impuesto Interno debiera presentar una querella por delitos tributarios pertinentes. Le envió la información el año pasado, al 2023, pero a la fecha no tenemos conocimiento de la existencia de una querella particular respecto de estos delitos por el Servicio de Impuesto Interno. No sé si en otros casos, fundaciones, porque hay 40, como les dije, existan querellas particulares, pero en el caso de la lencería en específico no lo existe. Y esto es importante, ¿eh? Porque si no existe una querella, es una cosa que conversamos Juan Pablo, uno puede rectificar la operación de renta. Ojo, todavía hay tiempo. ¿Cuáles son los casos potenciales que yo veo personalmente en el caso de lencerías, del punto de vista del delito tributario? Primero, el que más se configura, que se configura en todos los casos, en mi opinión, obviamente es el del artículo 97, número 4, que es la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas y falsas. Las fundaciones no declararon correctamente su ingreso y esta razón es por la cual se le tiene que aplicar este artículo. El segundo, que en mi opinión procede, es el artículo 97, número 5, que es la omisión de ingreso a las declaraciones. ¿Por qué? Porque hubieron muchas transacciones que son relevantes, que son de las partidas contables de todas las fundaciones, que fueron o adulteradas, o fueron infladas, o simplemente eran falsas. ¿Para qué? Para deducir la base imponible y en definitiva declarar mucho menos lo que correspondía. O inflar también los gastos para declarar menos lo que correspondía, lo cual en todos esos escenarios producía un perjuicio fiscal. ¿Por qué tiene importancia el delito tributario en este caso? Porque, en mi opinión, la penalidad es mucho mayor. Como ustedes saben, el Código Penal establece la gradualidad de las penas y en este escenario, él parte con 541 días y termina en 5 años más multas que van entre el 50 hasta el 500% de la operación evadida. Para este caso, en mi opinión personal, yo creo que sería como un 300% de la operación evadida, pero igual es un caso que tiene gran importancia y la penalidad es mucho mayor que los delitos de estafa residual, de estafa simple, de alteración de documentos, de uso de información simple, porque esos parten con una penalidad mucho más baja, por lo cual, por eso tiene importancia desde el punto de vista penal la aplicación de un delito tributario. El artículo 27, número 10, lo voy a dejar entre comillas para este caso. ¿Por qué? Porque la reiteración de la infracción tributaria requiere varios periodos tributarios, requiere que sean periodos en forma continua, requiere una serie de elementos que son elementos de prueba que tienen que verse en el caso en particular. Este caso lleva como 2 años de investigación, por lo cual no tengo claro si efectivamente hubo una reiteración de uso de documentos en forma permanente, todos los meses, si toda la operación de renta están así, por lo cual el tema de la reiteración es un tema que es potencialmente presentable, pero no necesariamente que sea sancionable. Vamos a la parte comparativa del caso de lencería. Lo primero que quiero señalarle es un poco el aviso que sale a la derecha. Si ustedes se fijan, a partir de esa fecha, del 2023, las instituciones del Estado tuvieron que sacar una serie de adhesivos para señalar, ojo, las relaciones que tengan las instituciones con las instituciones sin fines de lucro cambiaron y le señalaron una serie de normas y regulaciones específicas. Es decir, se produjo lo que se llama cambios en el gobierno corporativo porque tienen que transparentar la gestión y la rendición de las cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. Eso partió el año pasado. Y yo le aseguro que muchas fundaciones y corporaciones no lo están haciendo. Segundo, se amplió o incrementó la responsabilidad civil y penal de los directivos de estas instituciones, por lo cual ahora se los puede investigar mucho más profundamente. Y ojo, no me refiero a la última reforma que partió justamente ahora con los delitos económicos del 1 de septiembre, porque eso es a partir del 1 de septiembre viene el cambio de la parte penal.
Pero antes de eso ya existían cambios en materia penal para la parte de las personas jurídicas. En tercer lugar, viene la transparencia y la auditoría. Ahora existen sistemas de auditoría interna y sistemas de auditoría externa para asegurar la correcta aplicación de los fondos y detectar las irregularidades. Todos estos elementos son solamente para la parte corporativa de las organizaciones sin fines de lucro, las corporaciones, las fundaciones, pero también para las sociedades que trabajan y negocian con el Estado. Ojo y tengan presente eso en su compliance, porque estas son de las cosas que, en mi opinión, cambiaron. Y aquí viene una cosa que se está aplicando cada vez más, que es el compliance tributario societario y los modelos de prevención de delito económico. ¿Qué tienen que aplicar o qué tienen que saber? Los controles internos, políticas de anticorrupción, capacitación y concienciación, perdón, ahí está mal escrito, evaluación de riesgo y canales de denuncia. Estos son elementos del compliance nuevo que tenemos que aplicar a las empresas, a los directivos y a las personas. Siguiente caso. Vamos ahora al caso FACTOP. Aquí están un poco las personas involucradas. El caso FACTOP es un caso que, para empezar, partamos la definición, sí tiene promesa, o sea, sí tiene presentada una querella tributaria. El caso FACTOP es uno de los escándalos financieros más importantes del último tiempo. Es una empresa que partió en el año 2013, no es una empresa que partió hace poco. Y esta empresa, el tema principal por el cual se la persigue penalmente es por la emisión de facturas falsas. El Servicio de Impuesto Interno presentó una querella porque detectó que se habían emitido aproximadamente 10.000 facturas fraudulentas a más de 100 personas y que afectaban entre los 12.000 y 13.000 millones de pesos. Esa es la base imponible, además hay IVA y otras cosas más, pero ese es por lo menos el monto de la cuantía inicial. Este caso también está vinculado a otras irregularidades, como son lavado de activos, que va a hablar Víctor, la manipulación de precios en la bolsa, había ahí una corredora de bolsa que fue suspendida y ahí se empezó, la Comisión de Mercado Financiero y se empezó a destapar este caso, y temas de apropiación indebida, estafa, residuales y otros que presentaron particulares. ¿Quiénes están implicados? En este caso están implicados los hermanos Sauer, Daniel y Ariel Sauer, y Alberto Sauer, el papá, también fue involucrado. Darío Cuadra, en la calidad de representantes legales de la Sociedad de Inversiones Guayasamín S.p.A., Inversiones DAS Limitada, Comercial Textil Cico Limitada. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben ahora, la responsabilidad civil la tienen también las personas jurídicas, por lo cual esto es muy importante para que tengan presente que no solamente las personas naturales están involucradas, sino también las personas jurídicas del caso. También están involucrados en la parte penal, y ahí viene el caso Escucha, que lo va a tratar después Juan Pablo, Luis Hermosilla, María Leonera Villalobos y su marido. Veamos un poco el tema del caso FACTOP, que en mi opinión es un caso mucho más sabroso, más detallado, con elementos que van a traer repercusiones mayores. Los montos son mucho más grandes, no son 250 millones de pesos como el caso de lencería. Acá son 13.000 millones a lo menos. Este caso primero partió con la cronología siguiente. En junio del 2023 se graba el audio clave en el circuito de los sobornos enviado a un cliente. Ese es el caso Escucha, de ahí parten una serie de elementos. En julio del 2023, Rodrigo Topalver presenta una querella que inicia formalmente el caso FACTOP. Rodrigo Topalver es socio de los hermanos Sauer en varias sociedades y representante legal y responsable por esas sociedades y por las obligaciones de esas sociedades. En agosto del 2023 se amplía la querella, se alerta a la Comisión del Mercado Financiero sobre posibles fugas de los involucrados y luego vienen las detenciones. En febrero del 2024 se realiza un allanamiento a FACTOP porque está, entre comillas, borrando evidencia. En marzo del 2024, varios ejecutivos testifican el uso de facturas falsas y operaciones fraudulentas, y en abril se lleva a cabo la audiencia maratónica de formalización, que duró 3 días, en la cual se detiene a hermano Sauer y a otro implicado, dejándolo con arresto total, y a otros con arresto domiciliario según los casos. La parte de la lista tributaria, que es la que nos interesa a nosotros en específico, ¿por qué viene o por qué se desarrolla? Primero, por los documentos falsos que se emitieron entre el 2021 y el 2023. Se emitieron 9.970 facturas falsas. Eso tuvo un impacto fiscal de aproximadamente 13.000 millones de pesos, como le había señalado, la base imponible, más el IVA y otros elementos más. Detalles adicionales que tienen que tener presente en este caso. Hay inversionistas afectados, hay fondos de inversión. ¿Por qué? Porque con la factura y la factorización
pedían fondos a otros fondos de afuera, creo que si no me equivoco, la querella de un fondo inversionista extranjero inglés es por 5.000 millones de pesos. En la defensa señalan que era una operación legítima y que el uso del audio filtrado es ilegal. Esa es la defensa que tienen hasta ahora. Lo ejecutivo, hay testimonios contadores y administrativos que si pueden revisar el caso en detalle, se lo recomiendo, porque ahí viene la parte de lo que dice Víctor, lo que se llama el peritaje contable, que en esta empresa era un desorden absoluto, no existía una buena contabilidad, habían instrumentos falsos incorporados y había una serie de errores en los registros y inclusión de partidas que no correspondían. ¿Cuál es la forma de comisión de los delitos en el caso Factop? Era un delito entre particulares, para que ustedes tengan presente, sociedades con personas naturales, otras sociedades, factoring y una corredora. ¿Hay participación de funcionarios públicos? Sí, pero en temas de acceso a información y otro que está siendo investigado, el tema del cohecho y otro elemento que es un tema, una arista del caso Factop. Lo más relevante para nosotros en la parte tributaria es la emisión de la factura falsa. Eso es lo más relevante. Segundo, el factoring fraudulento respecto a esta misma factura falsa. Tercero, el uso de datos de tercero, porque como les voy a contar un caso en particular, afectó a un tercero que se llama Full 4x4, en donde lo utilizaron sus datos y le emitieron facturas falsas y que lo tienen afectado a nivel PYME. Lo voy a ver más adelante. Aquí vienen las personas que estaban involucradas en la coordinación y los elementos, que eran generalmente Ariel y Daniel Sauer, junto con Rodrigo Topperberg. Eso es lo que aparece por lo menos en la investigación hasta ahora y lo que señala la Fiscalía. Hay sesiones de factura, otros factoring, y ahí se está involucrando a otras empresas y por lo cual hay perjuicio económico a terceros. Todo este sistema o este sistema de emisión factura falsa y factorización permitió a Factop conseguir financiamiento ilícito en otros fondos de inversión que participaron en Factop. Muchas empresas invirtieron en Factop, por favor ténganlo presente, no fue una empresa, fueron varias inversiones y lo hicieron de forma recurrente y reiterada. ¿Cuáles son los delitos tributarios del caso Factop? Hay varios delitos tributarios. Perdón, hay varios delitos. Primero está el delito de estafa, el delito de apropiación indebida, el delito de lavado de activos, el delito también del giro bancario exclusivo y otros que está señalando la Fiscalía. Pero para nosotros, el que nos interesa hoy día en específico es ver la parte tributaria, centrarse en los artículos 97 número 4, 97 número 5 y 97 número 10, que ya habíamos comentado a propósito del caso de lencería. ¿Por qué? Porque claramente en este caso hay declaraciones maliciosamente incompletas o falsas. La acción típica fue la emisión de facturas falsas para aparentar solvencia financiera, que no existían. Elemento subjetivo del dolo, interacción para defraudar al fisco y engañar a inversores. Se engañó no solo a privados, sino también se engañó al fisco con las presentaciones de estos formularios 29 y de esta operación de renta y estas declaraciones juradas. Todo eso fueron engaños al fisco. El artículo 97, número 5, que en mi opinión también tiene mucha relevancia en este caso, es porque hubo una omisión intencional de reportar ciertas transacciones que eran relevantes para la terminación de los balances y el estado de resultados de las empresas que se ven involucradas. Las sanciones en este caso, también como en el caso de lencería, son bastante más altas. ¿Por qué? Porque también parten en presidio menor en su grado medio a máximo con 541 días a 5 años, más multas que van del 50 al 500% de la operación, que en este caso probablemente se aplique el máximo. Y aquí sí, yo aplico el 97 número 10. ¿Por qué? Porque sí hay una reiteración de infracciones tributarias como el uso indebido de fondos y la emisión de los documentos falsos para justificar los gastos. No fue una maniobra que fue una boleta o una factura o un elemento, no, fue algo estratégico que se hizo durante todos los meses desde el año 2023, y yo creo que mucho antes, 2021, haber sido, en que se emitían todos los meses 6 facturas falsas de una empresa textil que respecto a asesorías financieras que no correspondían, incluso había errores en la nomenclatura, que todo eso trae aparejado, obviamente, perjuicio fiscal. Y en definitiva, esto gatilló que se presentara la querella por parte del Servicio de Impuesto Interno. Veamos la parte corporativa un poco del caso Factop, que aquí obviamente, aquí falta lo que se llama el modelo de prevención de delito económico, que ahí les puse un ejemplo, un modelo bastante grande para una empresa más grande, ahí lo pueden tener ahí, pero en definitiva es que en el gobierno corporativo hay deficiencia en los controles internos, y eso estaba claramente porque habían 3 personas o 2 personas que estaban arriba y que tomaban todas las decisiones, no había un controller
o un elemento externo que fiscalizar estos temas. Después, la falta de transparencia financiera, claramente los balances, los instrumentos financieros fueron adulterados para producir un mayor caja o señalar que tenían mayor activo para así en definitiva seguir defraudando. O sea, obviamente tenían una intención positiva para causar daño. La falta de ética y la cultura corporativa en este caso fue notable. Yo creo que no existía ningún tipo de sistema de control de cultura corporativa, por lo cual eso no está implementado en un modelo de prevención de delito económico, lo cual en definitiva se traduce en estos perjuicios. Las políticas de prevención de fraude, lo mismo, no está implementado y el cumplimiento legal normativo tampoco está implementado. Todo esto, en definitiva, es para que ustedes entiendan que las empresas privadas, sobre todo de medianas para arriba, pymes, algunas pymes, no todas las pymes, pero las grandes, tienen que aplicar estos nuevos modelos de compliance, tienen que aplicar un sistema de modelo de prevención de delito, tienen que implementar dentro de esa empresa al menos algún tipo de mecanismo para ofrecer un control ético y para bajar los riesgos. Ahí está el tema de la matriz de riesgo que también se puede analizar más adelante. Todos estos elementos, por favor, tenganlo presente. Veamos el caso de Factop, cómo afecta a una pyme. Esto es un caso muy entretenido que lo agarré del diario. Es que una empresa que se llama Full 4x4 de Pedro Rivadeneira le prestó servicio de asesoría a Factop, en la cual le pasó unas facturas por 6 millones de pesos, eran 4 facturas, todo. Pero Factop aparentemente agarró estos datos y le empezó a emitir facturas falsas a Full 4x4, 17 facturas falsas, que pasaron los 8 días, no fueron impugnados y quedaron como indubitadas. Estas facturas fueron cedidas a un factory, a otro factory, y en definitiva le causó un perjuicio. ¿Por qué? Porque hay un tema de falsedad de los títulos que tiene que alegar Rivadeneira y que tiene que pelearlo y tiene que probarlo, y en definitiva le ha afectado a la parte económica. ¿Por qué? Porque su pyme está bloqueada de facturar, tiene un número muy limitado mientras dura la investigación, está tratando de limpiar su reputación y continuar con el negocio, pero claramente aquí tiene un ejemplo cómo una cosa que parte para un sector se empieza a afectar a otras personas, por ejemplo, pymes, que son mucho más chicas. Conclusión del caso de lencería y factor. Vamos a la parte final. Miren, lo primero que quiero señalar es que en estos casos lo más relevante son la emisión de los documentos falsos. Claramente eso es lo que afectó en ambos casos. Se emitieron facturas y boletas falsas. Después, el factoring fraudulento, del caso Factop, por facturas falsas, permitió inflar balances para pedir financiamiento que causó otra vez otros daños. El tercero fue el uso de datos, como el caso del 4x4 que le acabo de comentar. La falla del compliance tributario en estos casos es notorio. No existe un tipo de compliance en esta empresa de ningún tipo, y en el caso de fundaciones también tampoco hay un compliance. Se nota la falta de los asesores en esta materia para todas esas fundaciones, para todas estas empresas, porque no hay modelo de prevención del delito económico. Hay un tema de coordinación interna que no lo vamos a tratar ahora, y hay un impacto del sistema tributario. ¿Por qué? Porque la cantidad de facturas y los montos involucrados, 90.000 en uno y 13.000 y más probablemente en el otro, ya son montos que sí afectan a la caja del fisco, no solamente a nivel renta, sino también a nivel de IVA. En mi opinión, todos los delitos tributarios que estamos analizando son delitos agravados, son delitos que tienen una mayor penalidad que los delitos simples, por lo cual debiera el Servicio de Impuesto Interno ejercer la acción penal tributaria en todos estos casos. Independiente del resultado, debería ejercerla, porque yo creo que para proteger la fe pública y los fondos de todos los chilenos, debieran ejercerla. Ah, perdón, se me volvió para atrás. Ya terminé. Creo que eso fue lo último que tenía que comentarles. Espero que les haya servido este elemento. Ahora va a venir Juan Pablo con lo siguiente, que va a ser el caso escuchas. Si me permiten ver que no haya pasado. Ya, la última parte es que por favor tengan presente que tienen que tener el compliance de la empresa y la conexión sin fines de lucro. Eso. Muchas gracias, amigos y amigas. Si quieren la PPT, por favor me la pueden pedir ahí, están mis correos. Ahí están mis libros por si quieren comprarlo también.
aprovecho de pasar ahí un reclame. Y ahí están mis datos para cualquier contacto. ¿Ah? Que esté muy bien, muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla y te voy a ceder el control, Juan Pablo. Vale. Déjame ver cómo entro. O No hay problema. sea, cómo sigo Compartir pantalla. Déjame. Hola. Estoy con el micrófono apagado. ¿Cómo va, Juan Pablo? Yo te Hola. escucho, te escucho. Oye, déjame ver. Yo soy medio ñurdo para esto. ¿Cómo me voy a compartir? Vas Ah, abajo, A ver. donde dice Ahí compartir va. en la flechita verde, dile compartir. Ahí, perfecto. Ahí está. Ya. Ahí está. Oye, ¿parto nomás entonces? Parte nomás, Juan Pablo, ya te introducimos, así que espera nomás. Ya. Oye, gracias Nelson porque me ahorraste pega. Ya. Eh, este caso es entretenido, pero yo creo que esto va para corto, ¿ah? El caso Hermosilla, digamos. Yo le puse caso audios Hermosilla. La información que tengo la saqué de la querella del Servicio de Impuestos Internos, que se las voy a dejar junto a la presentación. La querella tiene tres querellados: Juan Pablo, Hermosilla, ponle presentación, porque Leonarda. trata de ponerle presentación, Juan Pablo. Espérate. Ya, Arriba dice, déjame. hay un botoncito arriba dice presentación para que se te vea más grande, porque se ve un poco chico. Antes que siga ahí. Da un segundo, da un segundo. A ver, es que está bueno, hice presentación. A ver, Arriba, mira, arriba sale PowerPoint, hay una carpeta que dice grabar, una flecha a la derecha, y luego viene, le haces clic y dice, esa es presentación. a ver, Ahí, espérate. ahí arriba, más arriba, ahí arriba. Arribita, es como un, arriba de eso, Ahí, no. más arriba. Ahí, a la derecha ahora. Ah, ah, No, no, no. ahí. Ah, Ahí, perdón. ahí, al lado, Es que, ahí. ya, esto no lo hago nunca, bueno, tengo otro cuento, pero No, bueno. no te preocupes. Ahí Vale, estamos. Ahora sí. ya, Dale, Juan mira, Pablo. el caso, yo le puse caso audios Hermosilla, porque la prensa se llama caso audios, pero estamos hablando del caso Hermosilla a esta altura. La querella tiene, esta información proviene de la querella de impuestos internos. La querella tiene tres querellados, que son Luis Hermosilla, la abogada Leonarda y su marido Angulo. Lo curioso de la querella, que se las voy a dejar, es que la querella parte por Hermosilla. En la querella se relata la ilegalidad de la conducta de Luis Hermosilla, que consiste, desde el punto de vista de la querella, solo en la omisión de la omisión de ingresos en sus declaraciones de impuesto a la renta. Formalmente, desde el punto de vista del relato, de la explicación o la teoría del caso, se mueve un poco más al fondo, no tiene nada que ver con el resto de los casos. No se menciona su relación con el resto de los casos. Entonces podría haber sido perfectamente una querella aparte, en otro papel, en otro formulario, en otro proceso, en otro RUC, todo distinto, pero vino acá, obviamente porque los casos están amarrados. Pero la querella no dice eso. Entonces vamos viendo. En el caso de Hermosilla, a él se le presenta querella por el delito del artículo 97, número 4, inciso primero, del Código Tributario, por renta, en calidad de reiterado y en calidad de autor. Reiterado porque los periodos tributarios involucrados van del 2020 al 2024, los delitos se cometen en el formulario 22 por subdeclaración de impuesto global complementario. Yo aquí le puse hechos, pero en concreto la información proviene de la cuenta corriente personal de Hermosilla, del BCI, desde donde hay transferencias, o sea, hacia donde hay transferencias desde dos sociedades de responsabilidad limitadas de él. Es decir, él tiene por lo menos dos sociedades de responsabilidad limitada que tienen dineros y él hace retiros de estas sociedades. Estos dineros le llegan a su cuenta personal, no corporativa, y él no declara estos ingresos en su operación renta en global complementario. Las diferencias son de 1.294 millones de fracción y 229 millones de fracción. Lo curioso es que él dice, o sea, la querella dice, valga señalar que del análisis efectuado por el Departamento de Delitos Tributarios de este servicio, a partir de los antecedentes disponibles, no fue posible identificar con certeza la procedencia de estos fondos. Entonces,
permite tener dudas, porque en concreto hay una querella del Servicio de Impuestos Internos por delito tributario consistente en omitir ingresos en la declaración de impuesto a la renta. Pero al mismo tiempo, la propia querella reconoce que no sabe de dónde viene la plata. Y eso es un problema porque el contribuyente querellado podría presentar una explicación válida, como por ejemplo la que presentó su hermano, al decir que estos dineros provienen de préstamos del factoring. Podría ser cierto, podría ser falso. Tendrá que probarlo. Y la explicación podría haber sido otra. Podrían haber sido ingresos no renta, podría ser infracción administrativa, podría ser cualquier cosa. Y por eso creo que en el caso es importante que en este caso, respecto de Hermosilla, no hubo notificación, ni citación, ni liquidación. Estos son los montos, no los puse porque están en la querella y son importantes, pero no vale la pena fijarse en el detalle. O tal vez más allá que contar que en este caso Impuestos Internos tiene que haber obtenido autorización judicial para acceder a la cuenta corriente, levantando el secreto bancario, y el BCI entregó todo el dinero, o sea, toda la información desde el 19, desde el año comercial 2019 hasta el comercial 2023. Y el único año que me llama la atención es, porque son dos cuentas distintas, el 2022 abajo no aparece ningún depósito de aumento en el recuadro abajo. En el caso de María Leonarda Villalobos, ella es querellada por 97 número 4 inciso primero, pero por dos razones distintas. Como contribuyente directamente y como administradora de hecho de la sociedad Negocios Comercia S.B.A. y en ambos casos como autora. Los delitos tributarios, perdón, los periodos tributarios son solo uno, que es el año tributario 2023, así que no tiene reiteración de un mismo delito y se la querella por subdeclaración. Hay un punto acá que tiene que ver también con Hermosilla. La querella es por 97 número 4 inciso primero por declaración maliciosamente falsa. Y la parte del maliciosamente falsa corresponde a omisión de ingresos en la declaración presentada. No es 97 número 5, que es omisión de declaración. La pena privativa de libertad entre ambas figuras es relativamente parecida, pero la diferencia está en la multa. En el caso que estamos viendo, la multa va de un 50 a un 300%, lo voy a ver en un segundo más, pero en el caso del 97 número 5, que enfrenta a los otros querellados en los otros casos, la multa entiendo que va hasta un 500%. Bueno, en este caso, Así es, Juan Pablo, hasta 500%. sí, claro. Entonces, en este caso, la querella señala que cabe precisar que si en el informe de regulación de antecedentes que funda la irregularidad no se consideraron para el cálculo de la base imponible de la querellada los ingresos provenientes de la empresa Factop, que es un punto. No tengo claro cuál es la estrategia en este caso, pero bueno, dice que para el año 2023 ascienden a 58 millones de pesos y fracción. Sin embargo, revisados los antecedentes mantenidos en las bases de datos de este servicio, dichos ingresos no cuentan con un respaldo documentario respecto a alguna transacción comercial o alguna prestación de servicios que diga en relación con la cantidad de los dineros percibidos de esta sociedad, situación que se percibe como irregular. Entonces creo que ahí puede haber una discusión. Yo estoy tomando partido abiertamente en este caso contra el servicio, lo reconozco, le estoy buscando yayitas al caso. Podría haber una fisura porque hay un criterio distinto en el caso de Leonarda que respecto de Hermosilla, porque a Hermosilla se le encuentran dineros y se ignora su procedencia y se le incluyen en la declaración, en la querella. En el caso de Leonarda se le encuentran dineros, se ignora su procedencia y no se incluyen en la querella. Los dineros que se incluyen son otros. O tal vez en estrategia por parte del querellante de no repetir el perjuicio entre lo que se le imputa a Factop y lo que se le imputa a Leonardo. Pero eso es bastante más detallado y requiere explicaciones. Nuevamente, cuenta corriente, ella tiene dos cuentas corrientes, en el BCI y en el BICE, y hay omisiones de ingresos por 495 millones y fracción. En el caso de Luis Alberto Angulo, él es el marido de Leonarda, también está querellado por artículo 97, número 4, y aquí me equivoqué, le puse número 1, pero es 97, número 4, inciso primero, como representante legal de la misma empresa, también en calidad de autor.
Periodos tributarios uno solo, 2023, así que no es reiterado. Aquí algo me falta. El contribuyente infractor, en este caso, en común entre Leonarda y su marido, es Asesoría y Negocios Comercia S.p.A., que es representada legalmente por Luis Angulo y administradora de hecho por Leonarda Villalobos. Ellos contabilizan y declaran como gastos en el formulario 22 en el tributario 2023 254 facturas falsas y notas de crédito de 4 proveedores distintos. Textil Sico, Inversiones Guayasamín, CTUR, no sé si eso lo pusieron mal o no, lo copié de la querella, pero así viene, y Asesorías e Inversiones ART S.p.A. Y luego 323 facturas falsas y 123 notas de crédito falsas también a los clientes, que también son las mismas empresas. Entonces hay un cruce de proveedores y clientes al mismo tiempo. Y esto produce un perjuicio fiscal del 2023 que conduce a una pérdida tributaria artificial de 770 millones de pesos y fracción. Señala la querella que la verdadera base imponible de impuesto de primera categoría de esta empresa a través de la cual se realizan los delitos, se cometen los delitos, que es Asesoría y Negocios Comercia, es perdón, me equivoqué, llega a un perjuicio fiscal de 3 millones y fracción, 3.454.000, que es un perjuicio bastante bajo, súper bajo en el contexto de la querella. Las irregularidades que se denuncian en la querella son compras falsas a 4 emisores por un total de 1.200 millones de infracción, que equivalen al 99% del total de compras de esos periodos. O sea, significa que, en rigor, siguiendo la tesis de impuestos internos, la empresa se dedicaba solo a delinquir, porque le queda menos del 1% de actividad real. Por lo tanto, también hay un porcentaje importante de dichas facturas que fueron anuladas después por notas de crédito. Esto es lo que le puede dar origen a fundar la tesis de los querellados, de decir que aquí no hay delito tributario, sino que puede haber estafa u otra forma de defraudación entre particulares, pero no delito tributario, porque las facturas fueron anuladas por notas de crédito, eliminando el débito y el crédito. Eh, Eso va a ser un tema de prueba, porque supuestamente ellos van a argumentar que aquí no hay intención de no pagar impuestos, acá hay intención de defraudar, lo que sí aparece súper claro que hay intención de defraudar, de extraer dinero de la empresa de factoring. Señala la querella que las características comunes de estos emisores de facturas falsas, en este caso, son un alto volumen de ventas y de compras versus un bajo capital informado. Es decir, sociedades con muy poco capital realizan operaciones muy altas. Pese a estos altos volúmenes de operaciones, los formularios 22 de renta se presentan sin informar ingresos, ni costo, ni gasto. Tampoco presentan las declaraciones juradas de renta, y los F29 de IVA. Hay unas diferencias importantes entre lo declarado y lo registrado, con los créditos fiscales informados en los periodos. O sea, desde el punto de vista contable, además, mal armado. Y algunos de estos emisores de facturas al mismo tiempo son clientes, porque aparecen cruzados en la contabilidad, realizándose compras entre ellos. Estos proveedores emiten facturas falsas a otros supuestos clientes, así que esta investigación podría crecer mucho hasta un cierto punto en que Impuestos diga, llego hasta acá con la investigación. Luego, los representantes legales de los proveedores desconocen la operación, o sea, hay una prueba testimonial importantísima en contra. Las facturas emitidas por estas 4 sociedades emisoras luego son cedidas a factoring, pero el 100% son emitidas, o sea, perdón, todas las facturas emitidas por una de estas 4, que es Asesoría de Inversiones ART S.p.A., todas fueron factorizadas a Comercia S.p.A. Fueron cedidas al factoring Factop. Y luego está el contador de la sociedad que él declara que las facturas de ventas y de compras son falsas, que no hay respaldo de la factura, no hay respaldo de los pagos, ni los ingresos, ni hay elementos que prueben que las compras y las ventas se hayan realizado efectivamente. O sea, desde el punto de vista de la operación comercial, no habría ninguna prueba de que la operación comercial es verdadera.
Luego, perjuicio fiscal. A Luis Hermosilla Osorio se le adjudican 800 millones de pesos de infracción como perjuicio fiscal en global complementario. A Leonarda se le adjudican 211 millones de pesos de infracción en global complementario. Y a Comercia, que es la empresa que integra Leonarda con su marido, se le adjudican 3 millones de infracción de perjuicio fiscal en primera categoría. Pero acá hay un enredo en la querella. No digo que esté mal, pero hay un enredo. Luis Angulo va querellado como representante legal, no como contribuyente. Y su mujer, María Leonarda Villalobos, va querellada como contribuyente y como administradora de hecho. Sumando el perjuicio fiscal de Leonarda más el de la empresa, llegamos a 214 millones. Pero el de la Leonarda es 211 y fracción y el de Comercia, que es la empresa, es de 3 millones y fracción. Entonces la pregunta que queda es, ¿cuánto le van a imputar a Luis Angulo? La siguiente pregunta es, ¿qué importancia tiene? Y la respuesta es para la prisión preventiva y la libertad provisional. Porque hay que fijar caución y porque al final, si es que hubiese alguna salida, esa salida hay que valorizarla. Y aquí no me parece tan claro cuál va a ser la responsabilidad del representante legal. Creo que hay falta información todavía. No digo que esté mal, digo que falta información. Impuestos Internos señala como argumentos para sostener el dolo. Queda poco. En el caso de Hermosilla, su condición de contribuyente de largo tiempo, pues inicia como fecha de inicio de actividad en 1993, o sea, tiene mucho tiempo como contribuyente. Su condición de abogado y su participación en diferentes sociedades. Y todo eso denota un conocimiento suficiente sobre sus obligaciones tributarias y las consecuencias de la inobservancia de las obligaciones tributarias. Luego que los delitos se cometieron en forma reiterada entre 2019 a 2023, lo que demostraría que hay una intención, y luego el perjuicio fiscal, que es importante. Los mismos elementos son tenidos en cuenta por impuestos internos para acreditar el dolo de María Leonarda: la condición de contribuyente, inicio de actividades el año 96, la cantidad de complejidad de las maniobras utilizadas. Aquí señala a efectos de evadir el impuesto a la renta que verdaderamente le correspondía, tanto de sí misma como contribuyente individual, como también de la empresa, de su cónyuge, asesorías y negocios, comercio S.p.A. Y el elevado perjuicio fiscal por conducta ilegítima es de 214 millones de pesos y fracción. Luego, a Luis Angulo también le adjudican como elementos que acreditan el dolo la condición de contribuyente desde hace tiempo, pues inicia actividades en 1993, sus participaciones en otras sociedades, y esto acreditaría que él tiene un conocimiento suficiente sobre, sobre sus obligaciones tributarias y las consecuencias de la inobservancia. También la cantidad y la complejidad de las maniobras utilizadas eh, para evadir el impuesto en la empresa. Y aquí vemos como agravante, perdón, como elemento del dolo, en este caso, la utilización de asesoría experta para la comisión del delito, ya que él declara que administraba su empresa asesorada por su cónyuge, que es abogada y asesora en materias tributarias. Es decir, vamos a ver después, esto fundamenta un agravante. La agravante estaría constituida por la participación de la mujer, que es la experta tributaria, que es su cónyuge. ¿Cuáles son los elementos para determinar la responsabilidad penal de los querellados? En el caso de Luis Hermosilla, él tiene la conducta en carácter de reiterado y la querella señala luego el agravante del artículo 112 del Código Penal, lo que es un error. Ahí hay un error. La agravante, el artículo 112 citado es del Código Tributario, pero alguien se equivocó y en la querella puso Código Penal. Y esto obliga, por el Código Procesal Penal, al haber una agravante de reiteración, a aumentar la pena en 1 o 2 grados. Y ahí vamos a ver el efecto. En el caso de María Leonarda, ella tiene el agravante especial del artículo 111 del Código Tributario, que es contar con asesoría tributaria, y esta asesoría tributaria sería la del contador, el contador de la empresa, que no es querellado, hasta el momento por lo menos. Las penas aplicables. En el caso de Luis Hermosilla, aquí es donde uno se empieza a asustar cuando habla con el cliente. Hermosilla arriesga una multa que va entre los 400 millones de pesos y 2.400 millones de pesos, porque la multa en el caso de él va del 50 al 300% del valor del impuesto eludido. Es mucho. 2.000 millones, pues, aunque me pongan la mitad, es mucho, es impagable. Y tiene presidio menor en grado medio máximo, lo que significa, en el mejor de los casos, de 541 a 5 años,
pero al aumentar en 1 o 2 grados por la agravante de reiteración, él podría llegar hasta 10 o hasta 15 años. Y eso es lo que está justificando, creo yo, en la práctica, la mantención de la prisión preventiva, porque arriesga una pena de cárcel muy alta, y si a eso le sumo lavado de dinero, que tiene una pena más alta todavía, él está arriesgando cárcel efectiva por más de 5 años. Por lo tanto, es muy probable que esté un tiempo considerable en prisión preventiva, salvo O que sea, es pase pena algo. aflictiva en todos los casos, Claro, ¿cierto, Pablo? Es pena claro, aflictiva en todos los claro. casos. No tiene cómo sacarlo. Por eso, es pena aflictiva en todos los casos. Lo que pasa es que muchas veces puede ser que tú logres una prisión preventiva, perdón, una libertad provisional. Pero en este caso, en que la espuma solo está subiendo, la única razón que yo veo, como desde el punto de vista práctico, para que él obtenga una libertad provisional en un plazo corto, es que alguien diga algo, pase algo en relación a los audios. No lo sé. Luego tenemos a María Leonarda, que arriesga multa también de entre el 50 y 50% a 300%, y eso me dio un monto de 107 a 644 millones de pesos y fracción, y también con una pena ¿cómo se llama?, que puede llegar hasta los 10 años. Y en el caso de Luis Angulo, él, también, porque es el mismo hecho, solo que con un perjuicio menor, y él podría tener una multa de entre 1.700.000 a 10.360.000 y fracción. Juan Pablo, déjame Eso decirte algo les aquí respecto de Luis Angulo, que es el marido, que yo vi la audiencia de formalización y una de las razones por las cierro cuales la el marido presentación. no, no, quédate ahí. Una de las razones por las cuales quedó Ya, con arresto domiciliario nocturno fue porque él bien. consignó específicamente el perjuicio fiscal. Es decir, los 3 millones y tanto que tú señalaste, él los consignó en el tribunal. Y esas fueron las razones por las cuales a él se decretó, en diferencia de todos los demás, arresto domiciliario nocturno, y no fue arresto domiciliario total o fue con prisión preventiva en la Capitán Llávar. Oye, ¿y los consignó en el tribunal o antes de la audiencia? Yo tengo entendido que fue en la misma audiencia los consignó, o sea, de haber hecho la maniobra en la mañana, pero llegó ese minuto y dijo, o sea, mire, aquí está consignado el perjuicio fiscal, y esa fue una de las razones por las cuales la jueza, en mi opinión correctamente, dijo, bueno, Claro. y ahí está el tema del delito del resultado, porque si no existe perjuicio fiscal, tú no puedes aplicarle una pena aflictiva, en este caso particular, y está bien aplicada la medida de arresto domiciliario nocturno. Eso nomás quería acotarte, nomás, Juan Pablo. Gracias. Bueno, esa es mi presentación. Hay datos que son más anecdóticos, pero no los puse. Oye, yo voy a dejar la presentación con la querella. Ya, pues compártela porque es importante. Yo no pude tener acceso específico a la querella del otro caso, pero apenas la tenga, lo comparto en la red. Ok. Víctor, Voy a presidente, salir lo de aquí. dejamos para que nos comente ahora la parte del lavado activo. Víctor, el presidente del Inquetaxe, y va a hacer un breve análisis de la parte del lavado activo respecto de estos casos tan bullados, que como ustedes se dan cuenta, los montos son bastante siderales, así que tiene importancia el tema del lavado activo. Me silencio, Víctor. Gracias, Luis. Oye, gracias por la presentación. La verdad es que bastante entretenido conocer respecto de estos delitos, básicamente porque hoy día lo conocemos a nivel mediático, ¿cierto? Pero sobre todo las noticias van más que nada a lo que genera noticias. Entonces, quién salió en el chat, quién se escuchó, con quién habló y las implicancias de uno o de otro, ¿te fijas? Entonces, ya conocer un poco más lo que es el delito en profundidad es bastante entretenido. Y el análisis que hiciste, Juan Pablo, me da mucho pie para poder comentar lo que es el lado activo, básicamente porque el lado activo, si bien es cierto, es un tipo penal, es un delito establecido en la ley, ¿cierto? Es algo que está, a mi juicio, aún en pañales en Chile. Entonces, hay que ver el delito propiamente tal como nace, qué es lo que persigue y cuáles son los elementos del delito propiamente tal para efectos de verificar si se constituye o no dentro de, dentro de la, dentro de estas querellas, digamos, porque básicamente lo que hace el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero, la ULDECO, etcétera, ¿cierto? Cuando se querellan
contra algún contribuyente por alguno de los delitos bases que vamos a ver prontamente en lo que es el lavado de activos, generalmente y automáticamente se querellan por el delito de lavado de activos, muchas veces solamente por efecto de existir un fraude al fisco, por existir un tráfico de drogas, un tráfico de armas, etcétera, que son los delitos más comunes, o fraudes bancarios, ¿cierto? Que son los delitos más comunes que se asocian al delito de lavado de activos. Pero lo que es el lavado de activos propiamente tal requiere otros elementos, no tan solo que exista el fraude al fisco, no tan solo que exista el tráfico de drogas, no tan solo que exista el tráfico de armas, sino que requiere de otros elementos. ¿Cómo nace el delito activo? El lavado de activos nace, el concepto propiamente tal, nace por allá por el año 1972 en Estados Unidos, pero más allá, más concretamente en el año 1982. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se remonta, ¿cierto?, a una época de prohibición, años en que no se permitía la venta de bebidas alcohólicas. Y en ese momento se forma un comercio ilegal manejado por organizaciones criminales que habrían usado supuestamente lavanderías como una forma de reinsertar el tráfico legal de dinero obtenido en ese negocio clandestino. O sea, ellos vendían, comercializaban bebidas alcohólicas que estaban prohibidas, ¿cierto? Y a través de un negocio que aparentemente era una lavandería, ¿cierto? Lo que se blanqueaban estos dineros, o se decía que el origen de estos fondos no venía de allá, sino que venía de acá. Luego, en el año 1972, recién el concepto propiamente tal se usó en la prensa norteamericana, ¿cierto?, por el caso Watergate, ¿cierto? El escándalo, ¿cierto?, cuando el presidente Richard Nixon ocultó origen de grandes cantidades de dinero que le entregaron a él para sus campañas, cosa que hemos visto también acá en Chile. Luego, tenemos que ya, como les comentaba anteriormente, en el ámbito judicial en Estados Unidos, en el año 1982, se utiliza por primera vez el concepto money laundering, ¿cierto? Como lavado de dinero propiamente tal. Por un caso, precisamente, de comiso de dinero que venía del tráfico de drogas. Esta es la primera vez que se utiliza el concepto de lavado de dinero propiamente tal, ¿cierto?, en instancias criminales, en instancias judiciales. Entonces, a raíz de estas menciones, de estas persecuciones en Estados Unidos, por ahí por los años 90, recién se internacionaliza este concepto, se asocia en algunas organizaciones internacionales, ¿cierto? Y a raíz de eso nace que en Chile la ley 19.913. Esta ley establece la pena, ¿cierto? Establece la tipificación del delito de lavado de activos en su artículo 27. Y señala, ¿cierto?, que aquella persona que bajo cualquier forma oculte, disimule el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de algunos delitos. Y ahí señala una serie de normas penales que ya las vamos a ver. Básicamente, si le doy todos los números, se pueden perder, pero tenemos que entender los elementos del delito de lavado de activos. La persona debe ocultar o disimular el origen ilícito de bienes, ¿cierto?, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de algunos delitos. ¿Qué delitos? Los delitos base, que se llaman, delitos bases de lo que es el lavado de activos, ¿cierto? Entonces pueden proceder los bienes, estos bienes que son objeto o efectos de delitos de lavado de activos, deberán provenir de tráfico o microtráfico de estupefacientes, terrorismo efectuado en cualquiera de sus formas, tráfico ilegal de armas, infracción a la ley de armas, infracciones a la ley de mercado de valores, infracciones penales de la ley general de banco,
el contrabando de mercadería, ¿cierto? El delito de piratería, la falsificación de billetes, la obtención fraudulenta de devolución de impuestos, obtención fraudulenta de devolución de impuestos, secuestros, sustracción de menores, producción de material pornográfico, ¿cierto? Prostitución, tráfico de migrantes, trata de blancas, trata de personas, asociación ilícita para el tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, estafa calificada por la clase de engaño, ¿cierto? Apropiación indebida, estafa al fisco o fraude al fisco, administración desleal en los casos en que el valor de la cosa defraudada exceda de 400 UTM. Como ven, el legislador ocupa lo que se llama una, una delimitación de los delitos base que dan origen al lavado de activos. Por lo tanto, tenemos una primera requisito propiamente tal de lo que es el delito de lavado de activos, en que debe existir el delito base. Y en el sentido de debe existir, no debe tan solo existir en cuanto a la acusación, en cuanto a la persecución, sino que debe existir propiamente tal en la culpabilidad, en la pena. ¿Correcto? Por lo tanto, debe estar debidamente probado el delito para que luego el origen de esos fondos, ¿cierto?, pueda asociarse al lavado de activos. Pero para que se asocie al lavado de activos, ¿cierto?, tenemos que entender que debe existir este dolo que establece la definición del delito de activos, en que tiene que existir ese ánimo de ocultar el origen de los fondos. Tiene que existir además el conocimiento de que el origen de estos fondos, ¿cierto?, son ilícitos y que provienen de este tipo de delitos. Por lo tanto, debe existir ese ánimo de blanquear. Como bien comentaba Juan Pablo, ¿cierto? El solo hecho de que existan facturas, el solo hecho de que existan transferencias o ingresos en las cuentas corrientes de los distintos involucrados, por los cuales, por diferencia de ingresos, ¿cierto?, el Servicio de Impuestos Internos se querella por lo que es el delito tributario, ¿cierto?, sin, como bien señalaba Juan Pablo, sin haber una fiscalización previa, sin dar la oportunidad de que el contribuyente pudiese probar quizás el origen distinto de los fondos, sino que asumiendo derechamente los depósitos en las cuentas corrientes, los ingresos declarados en las respectivas declaraciones de impuestos, ¿cierto? Y por diferencia, el servicio dijo fraude al fisco. Esos orígenes, como bien dijo Juan Pablo, pueden ser préstamos, pueden ser ingresos percibidos de terceros. Recordemos que era una empresa de asesoría jurídica. No necesariamente, si bien es cierto, existen bastantes delitos que se le asocian, bastantes conductas que no son propias de un ejercicio de la profesión adecuado, ¿cierto? Pero sin perjuicio de eso, los estudios jurídicos manejan también platas de terceros. Entonces, no necesariamente todo lo que existe en la cuenta corriente va a ser un ingreso tributario. No todo lo que existe en la cuenta corriente va a ser va a ser renta desde el punto de vista del artículo 2 de la ley sobre impuesto a la renta. Entonces, tenemos que probar primero que existe ese fraude al fisco. Tenemos que probar después que, para irnos por el lado activo, tenemos que probar luego que, que esos fondos se intentaron tergiversar para blanquearlos. ¿Por qué? Porque su ánimo fue defraudar al fisco. Pero entendemos que aquí hay factoring de por medio. Entendemos que aquí hay operaciones comerciales de por medio. Por lo tanto, todo este invento de facturas falsas, ¿cierto?, de facturas no fidedignas, pueden haber sido realizadas en su oportunidad para a lo mejor obtener financiamiento ilegal a través de un factoring, por ejemplo. No necesariamente a través de o para declarar gastos que no correspondan.
¿Fijas? Entonces, porque hay muchos documentos, evidentemente, que no están incorporados en las ventas, pero que tampoco están incorporados en los costos o los gastos de las otras empresas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A mi juicio, estamos hablando de una infracción tributaria que se podría producir en la medida de que estas facturas, correspondiesen efectivamente a operaciones y a ingresos tributarios de las empresas, porque si no corresponden a eso, si efectivamente esas facturas se usaron para obtener un financiamiento, entonces habría que ver el financiamiento que se incorporó, habría que ver si ese financiamiento para qué se utilizó, cómo se dejó en la contabilidad, si se pagó después al factoring o no se pagó, porque entendiendo que hay operaciones comerciales entre ellos, no todo lo que se recibe es un ingreso tributario. Entonces, por ahí esa postura del Servicio de Impuestos Internos de girar o de querellarse por diferencia en las cuentas corrientes, a mi juicio, debió haber una investigación más exhaustiva. Por lo tanto, cuando vemos que tiene que existir primero el delito de fraude al fisco, suponiendo que ese delito se constituye y efectivamente se prueba. Adicionalmente, hay que verificar que existió el ánimo de ocultar y de blanquear ese tipo de fondos. Porque a mi juicio, de acuerdo a lo que he visto en el caso, de acuerdo a lo que leí en la querella también, es que precisamente estos fondos, todos los fondos ingresan en las cuentas corrientes y de ahí se usan como si fueran ingresos de cualquier índole. Y entonces, ¿dónde está el ánimo? ¿Dónde está ese dolo que existe en el lado activo de blanquear? Aquí no hay blanqueamiento, hay uso de dinero. Evidentemente, el origen de esos fondos que son ilícitos pueden evidentemente ir por el lado de la restitución fiscal, etcétera, ¿cierto? Pero en lo que respecta al lavado de activos propiamente tal, deben verificarse los elementos, tanto objetivos como subjetivos. Por lo tanto, no se puede señalar que cada vez que exista un fraude al fisco, cada vez que exista un tráfico, cada vez que exista alguno de los delitos bases que establece la ley de lavado de activos, va a existir el delito de lavado de activos propiamente tal. El delito de lavado de activos, como ya señalé anteriormente, requiere otros supuestos, requiere presupuestos objetivos, subjetivos, tiene distintos elementos. Por lo tanto, a mi juicio queda mucho camino por recorrer, todavía tiene que probarse una culpabilidad, luego tiene que probarse los elementos del lado activo, por lo tanto, a mi juicio, dentro de esto, por lavado de activos difícilmente pueda llegar a condenarse a uno de estos involucrados, tanto Hermosilla como Leonarda, ¿cierto? Como su marido, incluso en el caso de Lencería, la imputada, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Hace mal uso de los fondos, pero en ningún caso pretende blanquearlos. Ella los usó pensando que nunca la iban a pillar, pero las usó en beneficio propio, como si fuera cualquier ingreso. Por lo tanto, delito tributario podría haber en el caso que no se hubiese declarado. Eh, el delito, evidentemente, de mal uso de fondos públicos, ¿cierto? De engaño, etcétera, sí. Lado activo, lo dudo, lo dudo. Entonces, como vemos, en respecto al lado activo hay mucho que recorrer todavía en el país. Creo que falta una delimitación del tipo un poco más amplia en lo que es la descripción del tipo en la ley de lavado de activos, ¿cierto? En este famoso artículo 27 que les señalé anteriormente, porque internacionalmente lo que se busca es la amplitud de la definición. Y en Chile, más que una amplitud, tenemos una restricción para poder condenar a una persona desde el punto de vista del lado activo. Yo creo que tenemos mucho camino por recorrer aún. Respecto al lado activo, dudo que en los casos comentados pueda llegarse a condenar a algunas de las personas
involucrada. Chicos, ese fue mi aporte desde el punto de vista de el lavado de activos. Muchas Efectivamente, gracias, Víctor. Juan Me Pablo, como quedó usted claro dice, que va a estrategia de ser más comprar fácil inmuebles por perseguir el escritura, delito pero no tributario. inscribir. Juan Pablo me pregunta, dice, la estrategia de comprar un inmueble por escritura, pero no inscribir, ¿puede dar lugar al lavado? Eventualmente, como te señalaba Juan Pablo anteriormente, tú puedes tener una compraventa de un inmueble, no inscribirla a tu nombre para efecto de que no aparezca. ¿Por qué? Porque no tienes ingresos tributarios declarables, ¿cierto? Y si efectivamente el origen de los fondos con los cuales adquiriste el inmueble proviene de algunos de los delitos Mm, base, claramente puede constituir un lavado de activos. De hecho, hay muchas formas de lavado de activos. Hay personas que crean empresas. Me tocó mm. con tributarios de lavado de activos, por lo tanto, me ha tocado ver casos de narcotraficantes que han comprado edificios completos de departamentos, los edificios total y absolutamente vacíos, y a nivel del Servicio de Impuestos Internos se arriendan se arrendaban los departamentos completos. Porque evidentemente él lo que hacía era declarar un origen desde el punto de vista del arrendamiento, cuando en realidad no existía tal arrendamiento, no existían inquilinos, el edificio estaba vacío sin habitantes, ¿cierto? Y evidentemente el origen de los fondos era la droga. Claramente eso Luis, es perdón. una parte de... Hagan sus preguntas, por favor. Ahora viene Víctor, la pregunta, así que disparen nomás. oye, pero, ¿puedo preguntar por acá o Pero por supuesto, o por chat? sea, usted es Dale. panelista, así que maestro, pregunte nomás. La idea es generar un diálogo interactivo y preguntas Mira, específicas para ¿por él. qué por qué tengo la duda? Porque, déjame irme la primera pregunta. Porque mira, yo algo tengo que ver con lavado, entonces como que creo que el tema, estoy completamente de acuerdo contigo, Víctor. Encuentro que hay un mal entendimiento del tema, es cosa de escuchar a los abogados y los fiscales que salen hablando de Así es. lavado porque te encuentran la plata. Encuentran la Así plata que es. es el objeto del delito. Tú te robaste plata, así como te podrías robar un auto, te robaste plata. Y te encuentran y dicen, ah, hay lavado. Así es. Incluso yo la otra vez escuchaba en la radio al ex fiscal famoso Gajardo diciendo que era evidente que en un caso nada que ver, había lavado porque la persona se había comprado un auto. Oye, bueno, eso no es lavado, eso es gasto, es inversión, es hacer ostentación de la plata, es el antilavado. El En el efecto del lavado yo lo delito. que quiero es pasar el dinero, claro, es ensuciar, ensuciar, no es lavado. Yo en el lavado lo que quiero es pasar el dinero por un mecanismo que me dé al final apariencia de licitud. Y por eso puedo formar, está lleno de alternativas, pero la básica, la antigua, era formar un centro de llamados. Me preguntaban de dónde venía mi dinero y yo decía que esa plata era mis ingresos por los llamados a Perú, Venezuela, Haití, los países de donde más la gente llama desde Chile hacia afuera. Eso, La y lavandería, ya como pues. que ya De no... ahí viene el nombre, La la lavandería, lavandería. perfectamente. De ¿De hecho, dónde hoy viene? lo que más se ocupa, hoy lo que bastante se está utilizando, por lo menos en los últimos casos que yo he visto, ha sido el lavado de autos. Claro, oye, o las canchas de pádel, que hicieron Los nada. restaurantes. Claro, y tú tienes O una las cancha de pádel vacía, barberías. O las claro, está barberías. lleno. Por eso las barberías. Claro, barberías también está de moda. Pero mi punto Caemos a es, eso. en este caso, esto yo creo que, claro, puede haber digamos, por una estrategia, como dice el artículo, ya no me acuerdo, pero puede ser por un mecanismo creado o por ocultamiento. Entonces yo pensaba en el caso de Hermosilla, porque yo leí en las noticias que Hermosilla había comprado un inmueble, lo tenía en la escritura, pero nunca lo inscribió. Y cuando le preguntaron por qué no lo hizo, él dijo, ah, que me olvidé. Lo que es muy poco creíble. Pero Claramente. sí, entonces, claro, podría ser lavado por ocultamiento, pensando en que él va a inscribir después de pasado el plazo de prescripción. Pero también podría ser que yo no quiera inscribir mientras tenga algunos juicios de por medio en los que contra mí, en los que me quieran embargar. Entonces yo me quedo con mi escritura con crédito guardadita y mi objetivo no es lavado, mi objetivo es defraudación. O sea, ¿Cachai? efectivamente, Porque a además eso, a eso me refiero. Y claramente, porque si yo si quiero comprar, compraste el aquí termino, inmueble, si aquí compraste el termino, Víctor. inmueble, Si yo quiero lavar, no lo hago por escritura pública, po. es que efectivamente a eso voy. Y también hay que ver cuál es el valor del inmueble. Me imagino que el inmueble se habrá comprado al contado, por algo no se inscribió, porque si se hubiese comprado al crédito se habría inscrito porque lo habría inscrito el banco. El, el, Justamente.
el inmueble se compró al contado, bien, este contribuyente, si bien es cierto, de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, subdeclaró los impuestos, pero tampoco es un contribuyente que no ha declarado sus ingresos. Entonces, quizás a lo mejor tú puedes ver el inmueble, ver su capacidad económica y a lo mejor le alcanza de más. Y como tú bien dices, el ocultamiento puede tener otro origen o otro destino. Precisamente, a lo mejor existen algunas acciones en su contra, ¿cierto? Y él dice, pucha, si me vienen a quitar algo que no quiero que me quiten este inmueble, entonces no lo voy a inscribir todavía para que no aparezca mi nombre. No existe un ánimo de lavado, existe un ánimo, como bien dice Juan Pablo, de ocultamiento, un ánimo o de fraude entre personas, pero no de los elementos que son propios del lado activo. Yo, amigos, veo más fácil probar los delitos tributarios, de las facturas falsas, de los asientos contables, de la subdeclaración, del abultamiento, lo veo mucho más fácil, que igual tiene una penalidad alta, que el lavado activo, Víctor. Yo coincido contigo. Es más fácil probar el delito tributario que el lavado activo. Y ahí, por eso, yo creo que debería presentarse las querellas. Y las querellas, curiosamente, como dijo Juan Pablo, no son querellas tan amplias, son querellas bastante acotadas, si se dieron cuenta, súper precisas. Por lo cual, vamos a ver qué pasa. O sea, es un tema que todavía está en desarrollo, no está cerrado. Aquí tengo una pregunta que me hacen, que por qué le retuvieron los fondos a, respecto de otro ingreso a Polisi, a Camila Polisi. Ya, eso es un efecto del tema del juicio penal. ¿Por qué? Porque como se produjeron perjuicios en todos los delitos, obviamente, ¿qué es lo que hizo los fiscales? Dijeron, perfecto, cualquier ingreso que tenga Camila Polisi, de cualquier tipo, a lo mismo lícito, todos los ingresos que declare, se les puede retener en su operación renta. Por lo cual, ojo, lo que se le está reteniendo no es el flujo mensual que ella recibe, ni la cuenta corriente. No, lo que se retiene es la operación renta en base a lo que ella declare, que es lo que le queda, porque obviamente una cosa es el ingreso, luego vienen los gastos, los costos y una serie de elementos que hay que tener presente. Así que tenga presente eso respecto del caso Lencerías, que no hay querella presentada, o al menos yo no tengo conocimiento, y si alguien lo tiene, por favor, que me lo haga presente. ¿Hay alguna otra pregunta o algo que tuviste por ahí, Víctor? Juan Pablo, ¿te hicieron alguna pregunta en particular? No, Víctor, pero ojo que también algunas personas dicen, oye, ¿por qué me retuvieron estas placas que son de otra cosa? Y siento que mi juicio va por el lado de la plata que recibe la lencería. Pero ojo, que aquí no tiene que ver de dónde está de dónde viene la plata que te estoy embargando. Claramente hay un montón de dinero que te entregaron a nivel de subsidio fiscal para un determinado fin y te lo gastaste en otra cosa. Y te van a embargar hasta el monto que tú defraudaste al fisco. Da lo mismo si ese monto te lo prestaron, te lo pasó el banco, viene de un medio ilícito o no, porque claramente lo que venía directamente del fisco ya te lo gastaste. Entonces también no es tan solo hacer esa distinción. Yo aquí quiero hacer una pregunta a mis amigos, a mis colegas aquí, a Víctor y a Juan Pablo. ¿Ustedes creen que el delito tributario es necesario que haya un perjuicio fiscal? Es decir, digo la pregunta inversa, si se elimina el perjuicio fiscal, ¿se mataría el delito? O sea que el delito tributario propiamente tal, sobre todo el 97.4, ¿cierto? Y el 97.5 también, tienen como base la subdeclaración de impuestos, ¿cierto? O la sobredeclaración de gastos, ¿cierto? La maquinación fraudulenta para obtener devoluciones indebidas o para pagar menos impuestos. Si no se prueba que pagaste menos impuestos, al final no hay fraude al fisco. No, Claramente no si hay se un... prueba, pero tú Entonces, lo limpias, diría yo. el perjuicio fiscal tiene que existir para que exista el delito tributario. Si el delito tributario tiene parte desde el punto de vista del perjuicio fiscal, parte desde el punto de vista de que dejaste de pagarme un impuesto que correspondía. ¿Te fijas? Por lo Perfecto. tanto, ya al dejar de pagar, al no pagar, al evitar pagar, ¿cierto? Hay un perjuicio fiscal. Y Y eso es ahora la vamos base a Juan del Pablo. delito tributario. Oye, Juan Pablo, mira, Ya, ¿qué pasa si ya hay un delito tributario, hay un perjuicio, hagámoslo básico a 10 millones de pesos, pero todavía no te presentan la querella tributaria? Y tú, ya. antes de la Bueno, querella, esto lo conversamos en bueno, interno,
llegaste, arreglaste tu operación renta, la modificaste porque tú tienes todo el derecho de un sistema autodeclarativo. ¿Qué pasa ahí? Que es un poco del tema que estamos conversando aquí. Ya mira, Nelson, yo tengo una opinión, te voy a dar la que yo tengo, que es un poco, voy a ir un poco a un tema penal un poco más fino, pero es lo que yo creo. Yo creo que el delito tributario, como está estructurado en Chile, es un delito de resultado, por lo que dijo Víctor, porque tú haces algo para no pagar impuestos o para rebajar o para que te devuelvan, y toda tu conducta está en el tipo penal, está redactada en función de eso. No declarar para no pagar, declarar mal para no pagar, declarar mal para que te devuelvan. Ahora, también creo que es de resultado porque la pena, el delito está redactado en términos tales que la pena está establecida en función del resultado, 50 a 300% del impuesto eludido. Y si el impuesto eludido es cero, el 50% de cero es cero, porque no hay delito. Esa es la forma como lo entendió el Servicio de Impuestos Internos muchas veces durante mucho tiempo, pero cuando tú te presentas con un caso como el que tú presentas, Luis, en la vida real, Impuestos sale con una tesis que dice, no, el delito tributario no es un delito de resultado. Entonces, es de Objetivo. resultado cuando Impuesto le conviene y no es de resultado cuando Impuesto no le conviene. Y si yo me siento a juntar jurisprudencia, encuentro para los dos lados. Ahora, pero ni siquiera jurisprudencia, querellas o defensas de impuestos internos que dicen que es de resultado y otras que dicen que no es de resultado. Ahora, en el caso que tú planteas, Luis, yo tengo un caso exactamente así. Hoy día, vida real, yo tengo un caso así, en que el contribuyente en la declaración de IVA incluía abajo un crédito falso por importaciones. ¿Ok? Entonces rebajaba el débito IVA. Claro. Con ese débito rebajado, iba a tesorería, pagaba una fracción menor, salía con un formulario con timbre pagado, y con eso iba a la empresa a la que él le prestaba servicio y la empresa le pagaba. Con ese pago, él volvía a impuestos, rectificaba el impuesto, declaraba la diferencia y la pagaba. ¿Y qué es lo que hacía? Extraordinario. Bicicleta, caja, cobraba, pagaba, cobraba, pagaba, cobraba, pero porque las grandes empresas muchas veces no te pagan si tú no les llevas el comprobante de impuestos pagados al día. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es mi intención? ¿O cuál es la intención de ese cliente? Bueno, ese cliente está querellado. ¿Cuál es la intención de ese cliente? ¿No pagar o hacer caja para pagar? A mí me En este parece que es caso, evidente que su hacer caja. intención es hacer caja para pagar, pero está pillado, por decirlo de alguna manera, por el sistema. Pero su Lo intención pilla es la cola. pagar, no es no pagar. Claro, y resulta que el día que cae la querella, él ya ha pagado más del total de lo que tenía que pagar. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál es el dolo? Hacer caja para pagar. ¿Cuánto tenía que pagar? 1.000 y pagó 1.200. ¿Qué perjuicio fiscal? El fisco ganó plata con este señor. Es una cuenta bien tonta, pero es la verdad. Tenía que pagar 1.000 y pagó más. ¿Cuándo pagó? ¿Con la Bueno, querella? ahí viene No, pagó antes de el, la el querella. tema, po. Juan Antes, Pablo y antes, Víctor. un año antes. El servicio decide Entonces, si ¿por ejerce o qué no tengo una la querella? acción tributaria. Claro, ¿por qué tengo Pero una es que querella? Y aquí viene una lectura bien, digamos, folclórica de la historia. Porque muchas veces fiscalización no se comunica bien con el área jurídica. Entonces te puede pasar que le llegue un informe de fiscalización al abogado que habla de perjuicio fiscal. Al abogado no se le ocurre preguntar, de verdad que no se le ocurre, si esto se habrá pagado o no se habrá pagado, porque parte de la base es que no se ha pagado. Y la querella habla en términos presentes. Hoy el contribuyente no ha pagado, porque el abogado de impuestos supone cosas normales. Pues, bueno, uno no está suponiendo que todos pasan con roja. Yo estoy Pero yo suponiendo dije el que el caso informe que viene bien. pagó antes de la querella. Ese fue el caso que te dije yo. Claro, claro, ese es el caso, antes de la querella. Ahora, digamos, supongamos que la intención realmente hubiera sido de defraudar, pero este señor se arrepentía y pagaba cuando quería. El delito de resultado en el que tú pagas el impuesto y tú eliminas el perjuicio y aún pagas más, a ver, en el peor de los casos yo podría decir que igual admite pena en fase tentativa o delito frustrado. Por lo Con tanto, atenuante tampoco es cierta calificado. la... Claro, ¿cachai? Entonces es súper delicado decir que es un delito de resultado y que por lo tanto te tengo que llevar a querella sí o sí, porque en el mejor de los escenarios, o en el peor de los escenarios, yo podría decir, a ver, no fue consumado, podría haber sido, o tal vez sí, pero reparé el mal causado con creces porque pagué más de lo que tenía que pagar, tengo una atenuante muy calificada, puedo bajar la pena en 2 grados, entonces las conclusiones son medio absurdas.
Sí, Es un muerto que resucité. efectivamente. Yo en ese aspecto, en cuanto a la teoría terminal del delito, digamos, eh, yo difiero un poquitito del tema de la rectificación. Y dependiendo del tipo de delito. Por ejemplo, cuando hablamos de documentos no fidedignos, de facturas falsas o documentos tributarios falsos, el, básicamente los elementos del tipo, ¿cierto? Son el uso de instrumentos falsos para pagar menos impuestos, ¿cierto? Por lo tanto, cuando Un yo hice medio. la declaración en el momento en que debía hacerse, en tiempo y forma, el 20 de junio del 2023, por ejemplo, ¿yo usé documentos falsos? Sí. ¿Pagué menos impuestos? Sí. ¿Rectifiqué posteriormente? Sí, rectifiqué. Pero el delito propiamente tal existió, el tipo existió, a mi juicio sí. Que el resto, como bien dice Juan Pablo, Porque, puede ser una reparación del mal causado y si efectivamente pagó más, lo reparó con celo, ¿cierto? Será un atenuante, pero a mi juicio el delito sigue existiendo. Pero el problema radica básicamente en la ineptitud muchas veces de las mismas querellas. Porque, como bien dice Juan Pablo, al no conectarse un área con otra, lo que sucede es que en el libelo propiamente tal termina describiendo hechos y describiendo elementos que incluso en el mismo momento de interposición de la querella no son tales. Sí, pues Entonces, se cae porque no son los hechos. se cae, efectivamente. Esa es mi opinión, digamos. Bueno, amigo, muy buena charla que quieres poder decir. Yo creo que esto va a ser como el caso Penta, todavía sigue explotando, todavía hay bola de nieve, y yo creo que sí nos trae a nosotros como asesores el tema del compliance, el compliance tributario, el compliance corporativo, y eventualmente este tema de modelo de prevención de delito para las empresas, que yo creo que va a ser un estándar, a lo menos de la pyme mediana para arriba. ¿Ah? Es un tema que, como conclusión, yo te diría que es una de las cosas que me di cuenta que el tema de las fundaciones les cambió la forma de trabajar, tienen problemas para abrir cuentas corrientes, no van a llegar y ahora a abrir una cuenta corriente de las fundaciones, no sé si lo saben, pero por lo menos me tocó, fue muy complicado abrir una fundación real que trabaja con cosas chicas, le costó mucho abrir cuenta corriente, los bancos están mucho más quisquillosos para que tengan presente. Esta presentación vamos a tratar de subirla después en la red y esperando que les haya gustado a todos ustedes, nos despedimos, yo creo. Víctor, ¿algo más que decir ahí? Oh, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad es que excelente presentación. Muy entretenidos temas. Así que, nada, pues, que Avancemos para final de año, pues ahí hacemos otra más entretenida. Pues. nos veremos en otra charla y en otra exposición. Chao, Juan ya, Pablo. Chao, Víctor. Que esté muy bien. oye, Chao, gracias. amigos y amigas. Nos vemos la Gracias por la próxima. invitación. Sí. Listo. Cuídense. Chao. Chao.